No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso su tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a orar. Mi Dios y Padre Celestial, una vez más nos acercamos delante de su presencia, mi Dios, pidiéndole y rogándole, Dios, para que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas y en nuestros corazones, mi Dios. Mi Dios, yo quisiera pedirle para que el Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de mis hermanos, mi Dios, que nuestro corazón, mi Dios, no pueda ser engrosado para no escuchar tu palabra, mi Dios. Que no podamos tener un corazón duro de piedra, mi Dios, para no escuchar lo que tu palabra quiere hablar, o lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, mi Dios. Que no haya otra cosa, mi Dios, que nos distraiga, mi Dios, de escuchar tu palabra, de oír tu voz, Padre Celestial. Yo quisiera pedirle para que usted nos hable a través de su palabra, mi Dios. Le doy gracias, Dios, por cada uno de los hermanos, mi Dios, que hizo el esfuerzo de venir hoy a tu casa de oración, mi Dios, a buscarle a usted, Padre Celestial. Yo quisiera pedirle para que salgamos edificados, hayamos aprendido, mi Dios, algo más de tu palabra, algo más de lo cual usted nos quiere hablar, Padre Celestial. Y también, mi Dios, quisiera pedirle, Padre Celestial, por la salud de todos y cada uno de ellos, mi Dios. Sabemos que el clima ha estado muy cambiante, Padre Celestial, y yo quisiera pedirle para que usted nos cuide y nos guarde nuestra salud a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Sé que a algunos de mis hermanos estos tipos de clima, el clima frío, mi Dios, les afecta mucho, mi Dios. Yo quisiera pedirle para que usted los guarde, Padre Celestial. Y mi Dios, bendice la predicación y bendice todo lo que se haya hecho aquí, mi Dios, que sea para la honra y la gloria de tu santo nombre, mi Dios. En tus manos dejamos la predicación, mi Dios, de tu palabra, en el nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El salmista comienza salmo describiendo la gloria de Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios, hermanos, es tan grande que Dios tuvo que dejar huella de ello en su creación. Y eso nosotros lo podemos ver al contemplar el firmamento. El alba y el ocaso describen la grande gloria de nuestro Dios. En climas como ¿no? La lluvia, se ven los rayos, los relámpagos. Sí, simplemente Dios deja al hombre que vea algo de su grandeza. Hermanos, la gloria de Dios es tan grande que no solamente Dios lo dejó marcado en su creación. Desde el principio de los tiempos, Dios ha querido que cada uno de nosotros le conozcamos, por eso nos ha dejado su palabra. Dios siempre quiso tener una relación personal con el hombre desde el principio de la creación. Dice en la Biblia que desde que el hombre estaba en el huerto, él escuchaba palabra de Dios, él hablaba con Dios.
Vemos que Dios ha intentado, ha querido comunicarse siempre con el hombre, ¿verdad? Hasta que, hasta que cuando llega Moisés, Dios da los 10 mandamientos y bueno, ahí vemos como Dios ha dejado su palabra ahí. Y hasta ahorita, hermanos, Dios la ha preservado para que nosotros la tengamos. En la palabra de Dios podemos contemplar quizás quizás no vamos a entender toda la gloria de Dios en nuestra vida, porque Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios eterno, Dios es un grande, Dios es un Dios majestuoso. No vamos a entender muchas cosas, no vamos a entender muchas cosas de Dios, porque nosotros siempre hemos tenido un principio, vamos a tener un final. Dios es eterno y Dios es grande. Por eso Dios nos ha dejado su palabra. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios, hermanos? Estamos empezando, estamos en enero, ¿verdad? Todavía no llegamos a finales de enero. Pero hermanos, yo creo que como cada año, ¿verdad? Yo creo que debemos de hacer un esfuerzo por leer la palabra de Dios. Y en este Salmos capítulo 19, nos dice o nos describe por qué es tan importante la palabra de Dios. Dice, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinados, y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Ese es el deseo de Dios para con cada uno de nosotros, que cada vez que pasemos tiempo en la palabra de Dios, deseemos más la palabra de Dios. Dice el salmista, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinados, y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Hermanos, la verdad, cada uno de nosotros no somos dignos de tener ni siquiera una porción de la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para conocer algo de la voluntad de Dios? Y aún así Dios nos permite conocer su palabra. ¿Por qué ni siquiera merecemos escuchar la voz de Dios? Y aún así Dios nos ha permitido, ha preservado que nosotros tengamos este libro, este bendito libro, la palabra de Dios. No es mi palabra, no es la palabra del pastor, no es la palabra del hermano Francisco, de un hermano espiritual. Es la palabra de Dios, hermanos. Dice en la Biblia, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Entonces, hermanos, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Dice en la Biblia, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué es perfecta, hermanos? No hay error en la Biblia, no hay error en ella, no hay error. No hay defecto, no hay algún defecto que se le pueda encontrar a la palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Solamente su palabra puede renovar al hombre desde su interior. Vamos a ir en Salmos, capítulo 51, Salmos 51. Solamente la palabra de Dios es tan perfecta, hermanos, que solamente la palabra de Dios puede renovar al hombre desde su interior. Salmos capítulo 51, versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dijo el Señor Jesucristo que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Todo el pecado se origina en el corazón del hombre. Existen diferentes grupos para ayudar a las personas. Están Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y muchos de esos grupos que intentan restablecer al hombre,
que intentan ayudar al hombre para rehabilitarse, para sacarse esos vicios. Pero ¿cuántos de ellos no han regresado nuevamente a los mismos vicios? ¿Cuántos de ellos no han regresado a lo mismo? Hombres que alguna vez, ¿verdad? Fueron golpeadores. Gente violenta, ¿verdad? Que de un momento a otro cambió. ¿Cómo fue todo ello? ¿Qué fue lo que pasó, verdad? No hay otra cosa, sino más bien en la palabra de Dios dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. A veces cuando cada uno de nosotros pecamos y nos sentimos mal, hermanos, es porque hemos estado expuestos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está renovando, nos está transformando. Uno dice, híjoles, pastor, ayúdame a orar por mi carácter, ayúdame a orar por esto. Cuando en otro tiempo, ¿quién de nosotros hubiera querido cambiar nuestro carácter? No, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas gente que dice eso? No, yo así nací, así me voy a morir y así va a ser toda mi vida. Pero hermano, solamente la palabra de Dios puede renovar al hombre desde su interior. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, solamente la palabra de Dios puede cambiar el corazón del hombre. Solamente la exposición a la palabra de Dios puede cambiar al hombre de su destino, puede cambiar a una persona. Mucha gente en el trabajo, ¿verdad? Y luego me dicen, ¿y tú por qué no haces esto? ¿Y tú por qué no haces esto? ¿Y quién te lo prohíbe? Y yo digo, no, nadie me lo prohíbe, entonces ¿por qué no lo haces? Y digo, porque pues temo a Dios. En primer lugar, porque temo a Dios, y en segundo lugar, porque está la palabra de Dios obrando en mi vida. Hermanos, yo sé que Dios ha obrado en la vida, en el corazón de cada uno de ustedes. Si recordamos cómo éramos antes y ahora cómo somos en exposición a la palabra de Dios, yo sé que Dios ha obrado en sus vidas y ha obrado en mi vida. Y no es otra cosa más que exposición a la palabra de Dios. Vamos en Romanos capítulo 10, 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 dice, versículo 8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La palabra de Dios es tan perfecta, hermanos, que solamente la predicación de su palabra es el instrumento en el cual Dios usa para la conversión de los pecadores. No hay otra cosa más. Mucha gente dice, nosotros somos la verdad, ven a nosotros, ¿verdad? Mira, ve a mi iglesia y tú vas a llegar al cielo. La otra vez iba en el un puente peatonal, iba bajando, y una señora me dijo, mira joven, te doy una carta. Y yo dije, pues no conozco a nadie aquí, ¿verdad? Agarré, bueno, ya, agarré, me subí al taxi, ya que iba en el taxi, dije, ¿qué es esta carta que me dio? Abrí y era una atalaya, ¿verdad? Dije, me engañaron, me estafaron. Hermanos, ¿cuánta gente no ha
promovido tantos caminos. Oh, la diosa madre. Oh, hay una nueva religión, la diosa madre, ¿verdad? Hablando acerca de que hay un Dios que es mujer, ¿verdad? Dios es Dios hombre y hay una diosa y ahora es diosa madre, ¿verdad? Y encontramos la verdad y cada quien encuentra la verdad. Pero hermanos, solamente la predicación, dice el versículo 15, el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Solamente la predicación de la palabra de Dios, hermanos, solamente es lo que Dios va a usar para la conversión de los pecadores, su palabra, solamente su palabra. No va a haber otra manera en que los pecadores sean salvos. Dice un himno, dice y si bueno y justo, pero sin Cristo rumbo al infierno va. Hermanos, ese es el destino de toda aquella persona. Dios no va a usar una religión, Dios no va a usar a los bautistas para llevarlos al cielo. Lo que Dios va a usar para la conversión de las personas es la exposición de su palabra. Solamente la ley de Dios es tan perfecta, hermanos, que solamente por la palabra de Dios van a ser salvos, creyendo en el Señor Jesucristo. No hay otra manera en que la gente sea salva. Dios es perfecto, por lo tanto su palabra es perfecta, hermanos. No se equivoque. ¿Cuánta gente, tengo un compañero ahí en el trabajo, ¿verdad? Luego no sé qué es él. Pero platicamos acerca, yo le estoy animando a la iglesia, le digo, es un buen compañero, le digo, mira, te invito a la iglesia, vamos, y me empieza a hablar, ¿verdad? Ha escuchado y visto tantas cosas que está revuelto. Y yo digo, yo estoy muy seguro, porque yo he creído en la palabra de Dios, hermanos. Yo no dudo de la palabra de Dios. Yo sé que hay gente, ¿verdad? Hay religiones que transgiversan uno tras otro versículo, y que luego que lamentablemente nos confunden y decimos, entonces sí nos vamos a quedar en la tierra, entonces sí hay reencarnación. Entonces llegamos con dudas con el pastor, ¿y si es cierto que va a ser esto? ¿Y si es cierto que los ovnis? ¿Y si es cierto que esto? Hermanos, la ley de Dios es perfecta, que no hay error en ella. La ley de Dios es perfecta, que convierte a la gente. Si en otro tiempo, hermanos, nos hubiéramos encontrado cada uno de nosotros, ¿qué sería de nosotros? ¿Seríamos amigos, enemigos? ¿Qué seríamos, hermanos? ¿Cómo pudiéramos estar juntos si no hubiéramos conocido a Cristo en otra ocasión? ¿Cómo estaríamos cada uno de nosotros? ¿Peleándonos, gritándonos? Pero hermanos, Dios usó su palabra y mire, aquí estamos cantando alegres, ¿verdad? Dando gracias a Dios, fieles, aún a pesar de la lluvia, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, dice el salmista. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo de afuera, hermanos, puede ser transformado, puede ser cambiado. Solamente el corazón es cambiado por la palabra de Dios. Yo le digo a la gente, ¿verdad? Cuando los invito a la iglesia y me dicen, no, pero mira, es que, pero yo soy borracho, ¿en tu iglesia me van a decir algo? Y yo le digo, no, vamos así a la iglesia. Una ocasión, en el aniversario pasado, fui por un compañero, fui por él hasta su casa, hasta la puerta de su casa toqué, porque él me dijo que iba a asistir. Y yo fui por él hasta su casa, hasta la puerta de su casa, y salió borracho. Y dijo, pero estoy borracho. Y dije, no importa, vamos a la iglesia. Dijo, pero mira cómo estoy y tú cómo estás. Digo, pues ¿qué tienes? Vamos a la iglesia. Y dice, no, pero mira, es que cómo estoy vestido yo y cómo estás vestido tú. Y yo le dije a él, ¿sabes qué? Puedo cambiar mi ropa, tú puedes usar traje y corbata, pero si sigue siendo lo mismo por dentro, no cambia nada. Hermanos, dice en la Biblia, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios empieza transformando desde adentro hacia afuera, hermanos.
No por vestirnos más formales vamos a ser más espirituales, sino Dios empieza obrando desde adentro hacia afuera, hermanos. Por eso cada uno de nosotros empieza a cambiar su vestimenta, porque la palabra de Dios empieza desde dentro del corazón del hombre. La palabra de Dios empieza donde está la raíz del pecado. La ropa, ¿verdad? ¿Cuántas veces no he visto yo en iglesias, ¿verdad? Yo me acuerdo un joven, ay Dios, cómo batallé con este joven, ¿verdad? Llegaba a la iglesia así, wow, terrible. Yo dije, bueno, con que asista a la iglesia. Hermanos, fue un cambio radical en él. Tenía sus piercings, todo. Y yo decía, bueno, qué bendición, qué bueno que va a la iglesia, ¿no? Yo lo animaba y yo me sentaba junto a él. Bueno, las primeras veces llegaba oliendo a cigarro o no sé qué, ¿verdad? Ya salía yo mareado de la iglesia. Recibía revelación. Y pues yo iba por él, animaba. Y hermanos, pasó un tiempo, ¿verdad? Pasó un tiempo, unos 4 meses. Y él fue cambiando toda su manera de vestir. Al principio llegaba desinteresado totalmente. Y ya pues fue pasando el tiempo y luego ya él llegaba, ya él me decía, ya no pases por mí, yo llego solito. Y la primera vez que me dijo eso, dije, híjole, quién sabe si va a venir, ¿no? Y ya lo miré más decente, ya con su Biblia. Y hermanos, solamente eso lo hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios, hermanos? Porque dice en el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios, hermanos? Porque la palabra de Dios, porque su palabra es fiel. Dios no ha fallado en ninguna de sus promesas. Dios no ha fallado. Dice en la palabra de Dios que fue anunciada que un día vendría el Mesías, el libertador. Hermanos, la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. La palabra de Dios dice que un día va a regresar el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos menciona cuáles son los acontecimientos que son previos antes de su venida, hermanos. La palabra de Dios es fiel, no falla. Vamos ahí en Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, Isaías 55, versículos 10 y 11. Isaías capítulo 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, qué oportuno versículo, ¿verdad? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es fiel, hermanos. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos? Porque la palabra de Dios es fiel. ¿Cuántas veces no hemos sido engañados, verdad? Viendo información en los periódicos, en los libros, en el internet, en muchos medios. Vemos el clima, dice que mañana va a llover y el día siguiente despejado, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos sido engañados, hermanos? Dice, así será mi palabra de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Hermanos, la palabra de Dios es fiel. Yo creo a la Biblia, hermanos. Yo creo, hay un canto muy bonito, ¿verdad? Que dice, lo creí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, yo lo creí. Hermanos, la palabra de Dios es fiel. Dios, su palabra no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre va a ser el mismo. Hermanos, cuando nos sentimos solos, Dios dice, yo voy a estar contigo, aun cuando pases por el fuego
Las aguas no te vas a ahogar. Hermanos, cuando usted lea una promesa en la palabra de Dios, recuerde, Dios es verdadero, Dios es verdadero. Dijo el Señor Jesucristo que la palabra de Dios es verdad, tu palabra es verdad. Dijo el Señor Jesucristo que Él era la verdad. Su palabra, por lo tanto, es verdadera, por lo tanto, es fiel. Dios no miente, hermanos. Dios no le va a engañar a usted con algo que Dios no va a cumplir. La palabra de Dios es fiel. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es fiel, hermanos. En Salmos capítulo 111, versículo 7, Salmos 111, 7. Salmos 111, 7. Salmos 111, 7. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. A veces preguntamos, Dios, ¿por qué tardas? Dios, ¿por qué esto? No, hermanos, Dios no tarda, Dios obra, Dios está obrando porque Dios es fiel y a su tiempo Dios va a obrar y va a responder y mejor de lo que nosotros nos imaginamos. Muchas veces, ¿cuántas veces no hemos dicho, Dios, pero por qué esto? Y lamentamos, ¿verdad? Hermanos, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. A veces preguntamos, Dios, ¿por qué a mí? ¿Y yo por qué? Dios dice, yo estoy, tú eres el barro en mis manos, yo estoy obrando. Sé paciente porque yo soy fiel. Dios es fiel, hermanos. Su palabra es fiel. Usted va, pide un consejo a alguna persona. Ayer el pastor en la predicación, ¿verdad? Preguntando, nos compartía acerca de un testimonio. Fue con un psicólogo, para pedir consejos sobre el matrimonio y al final de cuentas el psicólogo era divorciado. Hermanos, ¿por qué buscamos en otros lados, verdad? Yo espero, yo no sé, pero hermanos, que no vayamos a los horóscopos, a mi signo. Tenemos la Biblia, hermanos. ¿Usted quiere saber algo? Vaya, pida consejo a Dios. Por eso es tan importante leer la Biblia. A veces fracasamos, no porque Dios lo quiera así, sino porque a veces ignoramos la fidelidad de Dios. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere hablar con nosotros y mostrarnos que Él es fiel. Pero muchas veces, hermanos, no vamos a la exposición de su palabra. Salmos 119, versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Salmo 119, versículo 5. Salmo 119, versículo 5. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿O por qué debiera de ser tan importante la palabra de Dios, hermanos? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque alumbra los ojos. Yo me acuerdo, hermanos, una vez, una de tantas, ¿verdad? Que fui al pueblo,
todo oscuro, ¿verdad? Todo oscurísimo, tapizado, de estrellas. Pues tenía, de la casa de mi hermano a la casa de mis padres, hay un camino, ¿verdad? Medio feo. Y yo me acuerdo que cuando yo salía, prendía la lámpara, y se miraba todo, alumbraba muy fuerte. No alumbra como aquí en la ciudad, ¿no? Aún alumbra y no se mira mucho el foquito. En el pueblo es diferente, ¿verdad? Uno prende la lámpara, y se mira fuerte, fuerte la luz de la lámpara, hermanos. Dice en la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahorita que nos quedamos sin luz, ¿verdad? De aquel lado, las velas, ¿verdad? ¿Cómo prenden? ¿Cómo prende? Y se mira que alumbran. En tiempo de luz usted la prende, la luz se mira mínimo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, la palabra de Dios alumbra los ojos. La palabra de Dios alumbra los ojos. ¿Cómo sabemos, hermanos, que una línea está chueca? ¿Cómo sabemos que una línea está chueca, verdad? Nosotros nunca sabríamos que una línea es chueca a menos que nunca hubiéramos conocido la línea que es derecha. Hermanos, este mundo está distorsionando a lo bueno, dice en la palabra de Dios, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hermanos, nosotros nunca hubiéramos entendido qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo verdadero, si nunca nos hubiéramos expuesto a la palabra de Dios. La reunión de matrimonios, ¿verdad, hermanos? Que es una bendición, ¿verdad? Es una bendición por todo lo que se hace. Hermanos, en el mundo promueven el divorcio. En el mundo promueven la unión libre. En el mundo promueven, ya no sé qué promueven, ¿verdad? Ya todo está en contra de lo que Dios dice. En la Biblia dice en Génesis, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios estableció el matrimonio desde el principio. El mundo dice, si nos entendemos bien, si no, pues ni modos. El mundo dice, sabes, hoy contigo, mañana con con la otra. Así están, hermanos. Nosotros nunca hubiéramos entendido que es realmente lo recto, ¿verdad? Mis compañeros, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces no me han invitado a tomar? Vamos aquí, vamos allá. Hace poco un compañero me decía, no, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pues dijo, tu esposa no está aquí. Y yo le dije, pues dije, bueno, para ti, pues ¿qué tiene, verdad? Pero para mí, dije, para mí mi matrimonio sí importa, sí es importante para mí. Hermanos, el mundo es así. ¿Cómo nosotros hubiéramos entendido lo que es recto si no hubiera sido por la palabra de Dios? Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, versículo 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Países como la India adoran a cuantos animales, sufren por la idolatría. Tienen un templo para el dios de la rata, no sé cómo se llama. Las vacas son sagradas.
veneran, se postran, se hincan ante sus propias creaciones. Dicen la palabra de Dios, cortan el leño, un trozo lo usan para hacer un dios, el otro lo usan para calentarse y bueno, y de lo que sobra, hermanos. Así está el entendimiento del mundo. En Oaxaca, ¿cuántas veces no adoran fiestas de y del otro en el pueblo? La fiesta grandísima, se endeudan, hermanos. ¿Por qué? Simplemente por una cosa, dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, adorábamos a Satanás, entregábamos nuestros hijos a Satanás? Oh, es que voy a bautizar a mi hijo. Oh, yo voy a ser el padrino de mis sobrinos, yo voy a ser el padrino, y estoy entregando a Satanás. Hermanos, pero gracias a Dios encontramos una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿De cuántos errores no nos ahorramos, verdad? Una vez estaba platicando con un compañero, él decía, no, es que a mí no me alcanza el dinero. Y yo le dije, ¿por qué? No, es que luego las cervezas y no, dice. Y yo le digo, bueno, y me dice, ¿y a ti? Yo digo, bueno, gracias a Dios, pues sí me alcanza, gracias a Dios. Y dice, bueno, lo bueno que eres cristiano, ¿no? Y yo dije, sí, gracias a Dios, sí. Dijo, ustedes los cristianos se ahorran mucho en las cervezas. Hermanos, ellos aún entendiendo su pecado, aún siguen cegados en lo mismo. Y las ventas no se les va a quitar de los ojos, a menos que la palabra de Dios resplandezca sobre sus ojos, ¿verdad? A menos que la palabra de Dios alumbra los ojos de ellos para que entiendan la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Salmo 119, 130, Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermanos, no solamente gente inconversa es cegada, ¿no? Sino gente que también gente que tiene un corazón dispuesto y sincero en buscar a Dios. Lamentablemente, hermanos, Satanás ha cegado la vista de los incrédulos para que no vean la verdad de Dios con iglesias. Con iglesias, y no solamente con iglesias, hermanos, con Biblias, con la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, con la Perla de Gran Precio, el Libro de Mormón. ¿Cuántos otros libros no han sido cegados? La gente que de verdad quiere acercarse a Dios, no han sido cegados con la vista de los incrédulos, ¿no? Mucha gente dice, oh, yo quiero ir al cielo. Oh, hay que hacer buenas obras para alcanzar un día la salvación. Cuando la salvación es gratuita, la salvación está al alcance de toda aquella persona que vaya delante de Cristo. Solamente que lamentablemente muchos de ellos que están con un sincero corazón dentro de las iglesias, lamentablemente un día perecerán en el infierno. ¿Por qué? Porque nunca fueron expuestos a la verdad de la palabra de Dios. No a la verdad de una iglesia, sino a la verdad de la palabra de Dios, hermanos. Como ustedes han escuchado del pastor, del hermano Francisco, del hermano Genaro, del hermano Víctor, del pastor David, de cuantos pastores han venido aquí. Si un día, hermanos, alguien predica algo incorrecto acerca de la palabra de Dios, si alguien un día distorsiona la palabra de Dios, Spurgeon decía, si alguien empieza a distorsionar la palabra de Dios, ¿sabes qué? Huye de esa iglesia, sal corriendo, toma tus cosas y no vuelvas a esa iglesia. ¿Por qué? Porque están distorsionando la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, la verdad de la palabra de Dios alumbra los ojos. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios, hermanos? Porque alumbra los ojos
para que entendamos la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante, hermanos, la palabra de Dios? Porque es perfecta. ¿Por qué es tan importante? Porque es fiel y porque alumbra los ojos. No caigamos en el error, hermanos, de solamente ser oyentes. Yo creo a todo lo que dice el pastor. Yo creo a todo lo que dicen los hermanos. Ellos enseñan bien, me parece que están bien. No, hermanos, leamos la Biblia, expongámonos a la palabra de Dios. Y va a ver que va a traer bendición a su vida y a su familia. Y a cada uno, y a la iglesia en particular, ¿verdad, hermanos? Cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar. Mi Dios y Padre Celestial, una vez más nos acercamos delante de usted, mi Dios. ¿Cuántas veces, mi Dios, hemos tenido tu palabra, mi Dios, simplemente arrumbada, mi Dios, y solamente la abrimos cuando venimos a la iglesia? O mi Dios, o muchas veces, lamentablemente, mi Dios, ni siquiera la traemos a la iglesia, mi Dios. Padre Celestial, yo quisiera, mi Dios, pedirle, Padre Celestial, para que la abramos más, caminamos más con usted, Padre Celestial, que escuchemos más su voz, que escuchemos más tu palabra, mi Dios. Padre Celestial, en el mundo se escuchan noticias. El cambio de clima, el aumento de esto, de lo otro, ideas sobre esto, sobre lo otro, filosofías, nuevas religiones, mi Dios. Pero tu palabra nunca cambia, mi Dios. Yo quisiera pedirle, mi Dios, Padre Celestial, antes que prestar oído a otras cosas, mi Dios, prestemos más atención a tu palabra, prestemos más atención, mi Dios, a lo que usted quiere enseñarnos. Mi Dios, si nos equivocamos, Padre Celestial, si tropezamos, no es porque usted quiera que tropecemos, mi Dios. Si tropezamos es porque andamos en la oscuridad de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias decisiones, sin usar la lámpara de tu palabra que nos guíe en nuestro camino, que nos ayude a tomar mejores decisiones, mi Dios. Yo quisiera pedirle, Padre Celestial, para que usted nos ayude a entender más su palabra, mi Dios, a exponernos más en ella, mi Dios, a exponernos más a ella, a leer, mi Dios, a esforzarnos más, mi Dios, a caminar más contigo, Padre Celestial. La verdad, mi Dios, este año, Padre Celestial, mi Dios, usted me ha hablado mucho en su palabra, mi Dios. Y me ha hecho entender, mi Dios, muchas cosas que hay que cambiar en mi vida, mi Dios. Y yo quisiera pedirle, Padre Celestial, que no solamente, mi Dios, solamente algunos este año tomemos tu palabra y la leamos, mi Dios, sino que la mayoría, mi Dios, o todos, Padre Celestial, podamos tomar tu palabra, mi Dios, esforzarnos, mi Dios, aunque sea, mi Dios, a leer un capítulo, a leer un versículo, mi Dios, pero que nos expongamos más a tu palabra, mi Dios, que seamos más fieles a usted, mi Dios, no fieles a lo que dice el pastor, no fieles a lo que digo yo, mi Dios, sino fieles a tu palabra, fieles a escuchar tu voz. Dice en tu palabra, mi Dios, mis ovejas oyen mi voz. Padre Celestial, no vamos a escuchar tu voz a menos que nos expongamos a tu palabra, mi Dios. Así con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados.